Buenos días. Queremos darle gracias al Señor por el tiempo que nos permite tener esta mañana para continuar con el estudio del libro del profeta Isaías. Recordemos cómo él está haciendo una gran denuncia a la nación por haber abandonado al Señor, haberse ido a la idolatría y ser rebelde contra él. En esta gran visión que él ha visto del trono celestial, aparece también un cuadro del Señor Jesucristo y del reino de nuestro gran Dios y Señor Jesús aquí en la tierra. Y es en ese contexto, en esa visión, que vamos a ver en el capítulo 2 el día de hoy del libro de Isaías, cómo la nación de Israel, después de haber pasado durante mucho tiempo grandes tribulaciones y aflicciones como consecuencia de haberse alejado de Dios, ellos finalmente gritan de júbilo y dan un canto de acción de gracias porque reconocen a Cristo como su Señor, su Salvador, su Rey soberano, su Mesías, el Señor de los ejércitos. Le pido que me acompañe esta mañana para que juntos podamos descubrir los tesoros que tiene el Señor para nosotros en este capítulo. Le invito para que oremos. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por tu Hijo Cristo. Gracias porque es por medio de su sacrificio, por medio de su obra acabada en la cruz, que tu ira ha sido calmada, Señor. Tu justo juicio ha caído sobre él y ahora nosotros, con la fe puesta en él, podemos acercarnos a ti confiadamente. Tenemos paz contigo y por eso estamos muy agradecidos. Queremos rogarte que abras nuestro corazón en esta mañana, que nos permitas comprender la importancia de la vida eterna y de la trascendencia que tiene la eternidad en nuestras vidas, Señor. Oro para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos consueles, para que tú avives el fuego que hay dentro de nosotros y que de nuestro interior corran ríos de agua, Señor, de agua viva, que puedan cantar, que puedan alabar tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si tiene una Biblia a la mano, la invito para que abra el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, y leamos el capítulo 12. Son apenas 6 versículos. Isaías 12:1. Y en aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás: den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es exaltado. Canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En apenas estos 6 versículos vamos a encontrar temas diversos en cuanto a la acción de gracias. Vamos a poder descubrir allí cómo la nación de Israel, en medio de toda su tribulación, en medio de toda su angustia, el profeta Isaías les declara que llegará el momento en el cual toda esa amargura, todo ese dolor pasarán y verán al Hijo de Dios glorioso y majestuoso y podrán finalmente entregarse a Él y dar gloria y alabanza a su precioso nombre. El versículo 1 nos va a hablar acerca del perdón del pecado. Luego el 2 acerca de la salvación. El versículo 4 es una proclamación de la grandeza del Señor. En el versículo 5 encontraremos una adoración y en el versículo número 6 está la comunión con el Señor. ¿Le ha pasado muchas veces ver a alguien que está
disfrutando de un viaje, que está cenando, que está en alguna reunión, pero su actitud siempre es de palabras negativas, siempre está con un apunte amargo, siempre está peleando o discutiendo con algo. Eso es muy natural en una persona que tiene un corazón duro y tiene un corazón frío y un corazón lejos de Dios. ¿Qué tal una persona creyente? ¿Han visto alguno así? Es algo muy difícil de encontrar algún creyente que se esté quejando por todo, que se queje porque el dinero no le alcanza para los gastos diarios, que no tiene empleo, que no tiene salud, que es muy difícil la situación, que cada vez todo está peor. Y pareciera difícil encontrar a alguien creyente porque la esperanza del creyente está puesta en Cristo y en su gloria. Es por eso que hoy queremos analizar un poco este cántico de acción de gracias que pide Isaías a la nación cuando le dice, en aquel día, ese aquel día tengo que enlazarlo al capítulo 11 en el reinado milenial. Ese día, cuando estén en paz, ese mismo día, ustedes van a decir toda la nación, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Pero ¿qué es la gratitud? ¿Qué es dar gracias al Señor? Eso es una respuesta al amor y a la misericordia que provienen de Dios. Pablo a los tesalonicenses le decía, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Hoy podemos aprender que la voluntad de Dios es ser agradecidos. Bueno, la nación de Israel, después de pasar por esa tribulación, dicen que finalmente reconocen al Señor. Oh Señor, tú eres Dios, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro gran Salvador, tú eres el Dios de los ejércitos. Finalmente lo reconocen. En el contexto en el cual estamos estudiando Isaías, recordemos que era una nación que tenía muchas riquezas, que tenía abundancia en su comercio y que fácilmente había abandonado a su Dios. Bueno, la gratitud, recordemos, es una respuesta al amor y a la misericordia. Así que de aquí en adelante, nosotros debemos de ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud tiene que ver con que cada vez que yo me presente delante de Dios, debo entrar a sus atrios con acción de gracias. Darle gracias por lo que tengo. Tener contentamiento en mi vida es importante. Que practiques el hábito del contentamiento es súper importante. Hay que entrar a los atrios del Señor con alabanza. Hay que darle gracias. Bendecir el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Es interesante ver que lo primero que dice el profeta a ellos es que den gracias. ¿Por qué razón habrían de dar gracias ellos? No lo dice el mismo versículo 1. Porque aunque estabas enojado conmigo, Israel, tu ira se ha apartado y me has consolado. El salmista decía, porque su ira es solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¿Le ha pasado alguna vez que ha tenido un problema y a la noche no puede dormir? Y pareciera que fuera la noche más larga y se siente triste, se siente desconsolado, tiene depresión, tiene angustia, le dan ganas de llorar y pareciera que esa noche nunca fuera a terminar. Pues la misma ilustración está haciendo aquí el salmista. Es solo una noche, son solo unas horas, pero al amanecer vendrá un grito de alegría porque ha amanecido. Así es, la misericordia de Dios cada mañana se renueva. Cada mañana está para nosotros disponible la misericordia del Señor. Y la misericordia es que Él no nos da lo que nosotros merecemos. Él no le quiere dar a Israel lo que realmente se merece, un castigo eterno, dejarlos abandonados por causa de su rebeldía. Al igual hace con nosotros sus hijos y sus hijas. Él desea demostrarnos que su ira es solo un momento, pero su favor dura toda una vida.
¿Qué causa la ira de Dios? Él está diciendo, porque se ha apartado tu ira de nosotros y nos has visto con amor. La ira tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con la rebelión. La nación de Israel se había rebelado contra Dios. No quería seguir sus mandamientos, no quería seguir su ley. Estaban en desobediencia abierta. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Tenían idolatría en su vida. Era más importante el comercio exterior, era más importante sus negocios, era más importante sus hijos, su familia, era más importante darle rienda suelta a todo lo que ellos necesitaban que el mismo Dios que les daba la vida. Así que cuando ellos iban a las fiestas, se presentaban de manera irreverente. Simplemente llegaban el cordero del sacrificio solo por llevarlo. Con sus labios lo alababan, pero tenían un corazón lejos de Dios. Lo habían abandonado completamente. No confiaban en su salvación. Ellos hacían pactos con una nación y con otra para hacer alianzas para poder derrotar a los ejércitos que venían en contra de ellos. No quisieron confiar en el Señor. Cuando hablaban, su boca solo hablaba necedades. Hablaban de cosas muy triviales, como por ejemplo, qué estaba de moda, cuál era la música que se escuchaba, cuál era la tendencia del momento, qué decía la novela, cosas semejantes, pero nunca estaba en ellos la palabra, la sagrada palabra de Dios. Había injusticia, había maldad en ellos, no había juicio contra un juicio equitativo, un juicio verdadero contra los pobres, contra los huérfanos, contra las viudas. A favor de ellos no había un juicio. Cada quien veía a su prójimo mal y no le ayudaba. La inmoralidad era algo que se veía día a día. Era fácilmente que ellos dejaran a su esposa y tuvieran otra y se interrelacionaran con otras mujeres y otros hombres de otras naciones. Era fácil que hubiera homosexualismo, era fácil que hubiera borracheras, era fácil que hubieran una cantidad de deseos y de pasiones que combatían contra la santidad que Dios demandaba de su pueblo Israel y de Judá. Así que ellos llegaron a tener un corazón terco, obstinado, y les faltaba arrepentimiento. De igual forma, Pablo nos está diciendo a nosotros hoy, a sus hijos, a los hijos de Dios, como si en alguna forma nosotros tuviéramos algo de esto. Él dice, por causa de la terquedad en tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La causa de la ira, a causa de la ira, es que es una manifestación de la justicia de Dios. Él tiene que dar el pago por el pecado. Y ese pecado es la muerte, es estar separado eternamente de Él. ¿Ves el listado que está en la pantalla acerca de las causas por las cuales se manifiesta la ira de Dios? Hagamos un examen de conciencia en este momento y miremos qué tantas cosas. De pronto decimos, no, yo no me estoy rebelando contra el reino de Dios, pero estoy siendo obediente al 100%. ¿Todo lo que Él me pide lo estoy haciendo? ¿O tengo una obediencia parcializada y simplemente hago lo que me parece que está bien o está mal? Idolatría, ¿qué tal tener a un hijo más, a los hijos por encima de lo que amo a Dios o a mis padres o al estudio o el trabajo? ¿O qué tal los quehaceres del día a día que no me dan tiempo para tener una comunión íntima y estrecha con Cristo? ¿Estoy siendo idólatra? ¿El dinero, el trabajo, el deporte, la comida? ¿Qué tal cómo está esta mañana viendo este estudio? ¿Usted me está acompañando desde su cama, en pijama, tranquilo porque piensa que solo lo está viendo por internet y está tomando una actitud de irreverencia frente a Dios? Sabiendo que no estamos en nuestras casas y yo estoy en otro lugar, sino que juntos estamos como iglesia de Cristo sentados en los lugares celestiales y que los ángeles están aprendiendo de nuestra conducta acerca de la gloria, de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Hemos llegado al punto de la irreverencia? ¿Estamos abandonando al Señor?
Creemos que Él no es lo suficientemente importante para nosotros como debiera ser y que hay cosas más importantes. Es muy usual escuchar, es que tengo que hacer, tengo tanto que hacer, tengo tantas ocupaciones que a veces lo de Dios pasa a un segundo, tercer, cuarto plano. La inmoralidad, la terquedad son aspectos por los cuales la ira de Dios se manifiesta delante de los hombres. Algo muy importante, continuando con nuestro estudio, es que una manifestación de la ira de Dios en la nación de Israel fue la siguiente. Ellos empezaron a tener adversidad. Habiendo hecho un pacto con Dios, habiendo acordado que ellos iban a ser su pueblo santo, el cual manifestaría su gloria, la gloria del Dios de los ejércitos a todas las naciones de esa región, ellos finalmente lo abandonaron y Dios los abandonó a ellos. Y ellos empiezan a entrar en un momento de adversidad. Ya las cosas no salen como ellos pensaban, ya los negocios empezaron a caer, empieza a haber una tensión de ese antiguo mundo en el cual naciones se están levantando para tomar el poder y hay invasiones a naciones. Y ellos empiezan a sentir el dolor. Dolor porque van a perder a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, a sus seres queridos, su trabajo, sus posesiones. De nada servirá el estudio ni el trabajo. Había un dolor porque venía un tormento. Y ese tormento era no saber en qué momento iban a llegar los asirios, iban a llegar los babilonios a capturarlos y llevarlos cautivos. Empieza entonces a haber una desolación tremenda porque todos fueron llevados. Angustia de no saber qué va a pasar en el futuro y falta de paz. El profeta Jeremías profetizó luego del profeta Isaías. Y aun cuando el profeta Jeremías estaba dando esa palabra de exhortación a la nación, Dios le mandó a decir por boca de él: por tanto, así dice el Señor Dios, mi ira y mi furor serán demostrados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. ¡Qué tremenda sentencia es esta! ¿Tenemos nosotros algo de esto en nuestra vida hoy? ¿Sientes que no tienes paz? ¿Que todo te amarga? ¿Que nada te sabe dulce? ¿Sientes que nada te satisface? ¿Que todo tiene un punto negro? Quiero decirte que necesitas urgentemente arrepentirte y volver al camino del Señor. Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Y aunque ellos conocieron a Dios, pues no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Pablo está diciendo que hay personas que conocen a Dios y no lo honran. No le dan gracias por lo que tienen, por lo poco, por lo medio o por lo mucho que tienen. Hay una exhortación importante en estos versículos, pero yo le tengo la clave que nos la da el Señor en su palabra. El arrepentirse te va a apartar de la ira de Dios. Dios quiere reconciliarse contigo. ¿Qué respondes a eso? Todos sabemos que nadie busca a Dios, que aún a veces nos hacemos inútiles, no cumplimos con lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué respondes? Que Dios quiere reconciliarte contigo hoy en el estado en el que tú estás. Por boca del profeta Jeremías le volvió a decir el Señor esto a Israel: ve y proclama estas palabras al norte y di: regrese a infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad, pues contra tu Señor, tu Dios, te has rebelado. La nación de Israel solo tenía que reconciliarse con Dios. Pero esto le costaba a ellos tanto como nos cuesta a nosotros,
porque nosotros deseamos lo mismo que la nación de Israel como seres humanos, y es satisfacer esos deseos y pasiones que van en contra de la naturaleza santa que Dios ha implantado en nuestras vidas, queriendo seguir la corriente de nuestra naturaleza caída y pecadora. No tengas en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y allá hay una clave para nosotros, los que hacemos parte de la iglesia de Dios, los hijos y las hijas de Dios, que nuestro llamado es a reconciliar a Dios con el mundo y a reconciliarnos con nuestras familias y amigos. ¿Quieres reconciliarte con algún familiar o con algún amigo? Aquí hay una clave muy importante. Dice que debo de tener bondad, tolerancia y paciencia. Ser bueno con esa persona, como Dios ha hecho con nosotros, como Dios ha hecho con Israel. Tener buenos pensamientos, tener buenos juicios, tener buena intención, ser bondadoso con esa persona y tolerar. Tolerar su forma de pensar diferente, tolerar sus acciones diferente, tolerar que no haga las cosas como cada uno de nosotros quisiera, sino tolerarla en el amor de Cristo y sobre todas las cosas tenerle paciencia. ¿Has pensado cuánta paciencia el Señor ha tenido con cada uno de nosotros? Yo creo que mucha. En lo personal, Él ha tenido mucha paciencia conmigo y sé que con cada uno de ustedes también la ha tenido. Romanos 2:4 nos anima a reconciliarnos teniendo como base y fundamento la bondad que nos guía a arrepentirnos, la bondad del Señor, el cual ha tolerado y ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Continuemos con nuestra lectura. El arrepentimiento nos aparta de la ira de Dios. Qué bueno fuera en esta mañana tener esta oración que hace el salmista cuando dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo mi cuerpo tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi alma, sálvame por tu amor. Qué bueno que le vemos esa oración esta mañana al Señor, si es que estamos lejos de Él, si es que queremos empezar a tener un canto de alegría y de acción de gracias en nuestro corazón. Qué importante es empezar a reconocer que estamos lejos de Él, que estamos fríos, que a veces lo abandonamos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado o de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta exhortación es para que hagamos un examen en nuestra mente, en nuestra conciencia, y seamos honestos frente al Señor que nos ve. No nos engañemos a nosotros mismos. No confiemos en nuestra propia inteligencia. No descansemos en nuestra fortaleza, sino descansemos en la obra del Señor. Descansemos que Él tiene misericordia, bondad, tolerancia para con nosotros. El versículo 1 termina diciendo: en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque cuando estabas enojado, entonces ya hemos visto por qué razón es la acción de gracias. Es porque el enojo con Él y su ira se apartó de Israel. Y ahora Dios lo está consolando. Dios consuela a su amado pueblo. Isaías en el capítulo 40 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El Señor, después de haber quitado su ira, consuela a su nación, porque la consolación tiene un propósito. Esa consolación viene de parte del Señor con el propósito de que nosotros seamos consolados para poder consolar de cualquier aflicción a otros que sufren ese mismo problema o aflicción.
Ahora hay dos formas de ver cuando llegan a mi vida las dificultades. Santiago nos lo dice, que hay pruebas que vienen de parte del Señor que sirven para fortalecer mi fe y para madurar mi carácter. Pero hay otras que vienen por causa de ceder a las tentaciones de mi carne, las cuales me llevan a cometer pecado, y ahí es donde empieza la tragedia, porque vienen las consecuencias de mis malas decisiones. Es ahí cuando tengo que arrepentirme y permitir que Dios me consuele en medio de mis malas decisiones, en medio de mis malas circunstancias, en medio del problema en el que esté, para que yo pueda el día de mañana poder consolar a alguien. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con Israel. No sé si alcanzamos a imaginar una invasión, pero fue algo desastroso para toda la nación ver esposos cómo mataban a sus esposas, a sus hijos, a esposas ver cómo mataban a sus esposos, cómo se destruía la familia, la nación, y todo por lo que ellos trabajaron. Todo quedó desolado. No sé si alcanzamos a tener esa visión o tan solo imaginarlo. Creo que no nos ha pasado en nuestra nación algo semejante, pero hemos tenido, por medio de la televisión, hemos visto cómo enfrentamientos de naciones a naciones quedan convertidas en ruina y gente muriendo de hambre, y ya hay una descomposición social muy grande. Así que Dios estaba preparándolos a ellos. En medio de esas dificultades y en medio de esos problemas, los estaba consolando para que ellos pudieran también ser de consuelo a las demás naciones. Y eso lo veremos en el reino milenial. Eso lo veremos nosotros también ahora en la iglesia. Lo estamos viendo, que cada uno de nosotros ha tenido dolores, ha sufrido por momentos por causa de las malas decisiones o las adversidades de la vida. Pero todo esto, por lo que estamos pasando, por lo que ustedes pasan, sirve para que el día de mañana puedan consolar también a otros. Así que esto sirve para consuelo y para salvación, dice Pablo a los Corintios. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Así que cada uno de nosotros, siendo humano, va a tener aflicciones y sufrimientos, y Dios quiere trabajar en eso. Dios quiere consolarnos para que nosotros podamos también consolar el día de mañana a otras personas. Recordemos que la ira de Dios es un juicio que viene por causa de la justicia de Dios. Isaías, en la visión que tiene y en la proclamación que está haciendo a la nación de Israel, él no solamente ve el juicio de Dios sobre la rebeldía de ellos, sino que también está hablando acerca del reino milenial, del Mesías prometido y del Rey de los reyes y el Señor de los señores. Es en esa visión donde él realmente le muestra a la nación de Israel que la causa, el motivo, el fundamento por el cual Dios iba a perdonar sus iniquidades era porque ha castigado en el cuerpo de su Hijo Jesús toda la maldad y la iniquidad, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Eso lo dijo en el capítulo 53, cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y todos nos descarriamos. Como ovejas cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, a Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia Dios pasara por alto los pecados cometidos anteriormente. En este tiempo, Dios ha exhibido públicamente su justicia. ¿Cómo? Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos y dándole justificación a todo aquel que tiene la fe en Jesús. Eso nos dice Romanos 3, 25 y 26. Así que ellos entendían que era gracias al Mesías y gracias al Salvador que ellos podían tener el perdón de sus pecados y volver nuevamente a esa comunión y a ser ese pueblo amado de Dios.
Juan, el apóstol, nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Actualmente, Dios tiene ira con todos aquellos que no creen ni obedecen al Hijo de Dios. Hoy puedes reconciliarte con Dios por medio de la fe puesta en su Hijo Jesús. Él puso su vida como sacrificio por nuestra rebelión. Esto es importante. El versículo 2 dice que Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Este canto, el versículo 1 era muy importante para entender por qué razón ellos iban a alabar a Dios. En medio de ese contexto tan trágico, entendemos por qué razón. Porque la ira de Dios se ha apartado y se apartó fue gracias a la obra de Cristo. Ahora ellos realmente reconocen quién es Dios. Es un Dios de fortaleza, es un Dios en el cual se puede confiar, es un Dios en el que no hay que temer, porque Él es la canción. Solo un corazón redimido puede cantar y dar gloria y alabanza a Dios. Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad, les proclama Isaías, y ellos comprendieron también que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, tu salvación viene, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Ellos, ante el mensaje de Isaías, de pronto en ese momento no lo comprendieron completamente. Pero la Biblia nos muestra que en el tiempo, al transcurrir, porque Dios es el dueño de los tiempos, al transcurrir el tiempo, ellos podrán verlo a Él, al que traspasaron, y le dirán, bendito eres tú. Tú eres nuestra salvación, y contigo viene nuestro galardón y nuestra recompensa. El versículo 3 habla que con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Estamos en una zona árida, ellos están en el desierto. Jeremías les estaba diciendo también que tenían ellos dos males. Uno, que habían abandonado al Señor, fuente de aguas vivas. Y la otra es que ellos se habían cavado cisternas cisternas agrietadas que no tenían agua, que no retenían el agua. Entonces aquí Isaías dice, ya no va a haber necesidad en ese día de que hagan más cisternas. Ya no va a haber necesidad de que busquen agua, porque el Señor mismo va a abrir ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles, y Él va a derramar en el desierto un estanque de agua, y la tierra será llena de manantiales. No van a tener que buscar agua ustedes, sino que el mismo Señor les proveerá todo lo que necesitan. Y aquí hay una gran invitación también para nosotros. Dice Juan que el último gran día, en el día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué tanta sed tienes en esta mañana de Dios? No busques cisternas rotas. No pienses que un mejor trabajo, que una mejor carrera, que cambiando tu estado civil, que yéndote a otro país. No pienses en buscar tus propias cisternas rotas, que el día de mañana no te van a satisfacer. Hay una gran invitación. Si tienes hoy sed, ven a Cristo. Él es la fuente de la vida eterna. Él es una fuente viva que hará que de tu interior corran ríos de agua viva. ¿Se ha tenido la oportunidad de ir a un río? A mí me encantan los ríos y las cascadas. ¿Se ha tenido la oportunidad? Pueden apreciar cómo es de hermoso ver correr un río. Qué agua tan fresca, qué agua tan llena de minerales, de nutrientes, que realmente quita la sed. Así es Cristo a nuestra alma. Quita completamente toda la sed y trae paz, trae contentamiento. Aquí en el versículo 4 hay una gran proclamación en esta oración de acción de gracias. En aquel día,
Sigamos en Isaías 12:4. En aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras y hagan recordar que su nombre es exaltado. Aquí ya Él les dice, ya se quitó la ira, ya están experimentando el gozo de la salvación, ya ahora creen que Dios es su fortaleza y su Salvador, ahora están llenos en su interior de ríos de agua viva, ya no hay sed, ahora sí tienen que cumplir la misión por la cual Dios los colocó a ustedes como un pueblo santo. ¿Y cuál es? Invocar el nombre del Señor, hacer conocer entre los pueblos sus obras y que la gente recuerde que su nombre tiene que ser exaltado. Esta es una gran tarea para la nación de Israel en el reino milenial. Es una gran tarea para ellos. En este momento ellos no lo cumplen porque en los planes de Dios la iglesia es la que está cumpliendo con ese plan. Por eso todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, las buenas noticias. Hoy la iglesia está para invocar su santo nombre, para hacer conocer entre los pueblos sus grandes obras y para hacer recordar entre los pueblos que nadie debe ser más exaltado y adorado que el Señor Jesucristo y nuestro gran Dios y su Padre. Pablo dice, dando una recomendación a los jóvenes, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Si en su trabajo, en su barrio, en donde usted se encuentra, usted no puede dejar de estar siendo seducido a dejar los caminos del Señor. Aquí Pablo está diciendo, huya de todas esas pasiones, huya de la injusticia, más bien únase a aquellos que siguen la justicia, que tienen fe en Cristo, que quieren expresar su amor, que tienen paz los unos con los otros. Con ellos que quieren invocar el nombre del Señor, a esos únase. Una generación alabará tus obras, a otra generación anunciará tus poderosos hechos. Esa proclamación es un compromiso con el Señor. ¿Cuál es tu compromiso con invocar, con proclamar y recordar el nombre de Dios en tu vida? Es momento de tomar compromisos, es momento de tomar decisiones frente a nuestra posición frente a Cristo, frente a la grandeza y a la supremacía de Él. El versículo 5 dice, canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas, se ha conocido esto por toda la tierra. Isaías 44:23 anima a la nación de Israel para que griten de júbilo, para que ellos griten con alegría, para que canten al Señor porque Él es victorioso. Después de tener la opresión de tantas naciones, después de tener tanta opresión del mundo moderno, después de tener tanta opresión del mundo, de los tiempos finales, los que se acercan, cuando ellos van a ser nuevamente perseguidos, no hay nada más hermoso que saber que se puede dar un grito de júbilo y de alegría, de decir, es nuestro Dios quien nos salva, Él es el Señor que ha hecho grandes cosas. Y algo muy hermoso que me impacta de este versículo Isaías 44 es que cuando él arranca en Isaías 1, dice que llama a los cielos y a la tierra para que sean testigos contra vosotros de lo mal que están, de que ustedes se han apartado de Dios. Pero acá en Isaías 44 le dice a la nación, griten de júbilo, cielos, porque el Señor ha hecho, griten de alegría a profundidades de la tierra. Vuelve y llama al cielo y a la tierra, pero no a ser testigo, sino a que den gloria nuevamente al Señor.
prorrumpan montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria a Israel. Dios, llamando a esos testigos, les dice: miren cuán mal son mis hijos, cuán malos se han portado. Pero adelante en el tiempo les dice: ahora ustedes alábenme, adórenme, griten con estruendo, porque yo les he amado y yo he redimido a esta nación, la gloriosa Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo han dado la victoria. La adoración está caracterizada por el amor y la reverencia hacia Dios. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. La adoración tiene que ver con alabar, adorar y amar al Señor con todo nuestro ser. Finalmente, hay un llamado y una proclamación de que Dios va a tener comunión con su pueblo y con todos los hombres. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sofonías dice: el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero y victorioso. Se gozará en ti con alegría, y en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. El deseo de Dios por comunión con la humanidad se hace conocido por su llamado a un pueblo que sea suyo y para que reflejen su santidad y su amor. Así que, hermanos, en esta mañana nos hemos dado cuenta que el Señor desea que nosotros tengamos un corazón alegre y que tengamos una canción de acción de gracias a Él. Por lo demás, hermanos, alégrense, regocíjense, sean perfectos confortándose unos a otros, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Dios quiere habitar en medio de nosotros, su iglesia, como lo quiere hacer en medio de la humanidad. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, en el corazón de cada hombre y mujer que decidan obedecerle y aceptar como sacrificio único la obra que Cristo ha hecho en la cruz. En la Nueva Jerusalén, dice Juan, que se va a oír una gran voz desde el trono que dice: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿No te da alegría saber que estamos ahorita viviendo la eternidad? ¿No te da alegría saber que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? ¿No te da ánimo saber que podemos invertir nuestra vida para el Señor, sabiendo que a Él servimos y que debemos hacerlo con fidelidad, porque el regreso de Él está a la vuelta y en su mano el galardón y la recompensa a cada quien? Es tiempo de tomar decisiones. Le animo en esta mañana a que vuelva a leer Isaías 12, del 1 al 6, y reflexione y medite en cuánta alegría hay en su corazón para poder cantarle a Dios con júbilo y con gritos de alabanza. Le invito a orar. Padre, te alabo y te agradezco tu salvación, porque grandes obras has hecho. Maravillosa es toda la creación, pero más maravilloso es la obra que ha hecho tu Hijo Cristo al levantarse de entre los muertos y pagar por la deuda que teníamos nosotros contigo.
No merecemos la vida eterna, pero es tu misericordia la que no nos quiere tener lejos. Es tu gracia la que nos da el cielo sin merecerlo. Y queremos recibirlo, Señor, y queremos aceptarlo, y queremos entregar nuestras vidas a ti. Ayúdanos, tú que eres nuestra fortaleza, tú que eres nuestro castillo, nuestro alto refugio. Haz que de nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor. Alegría, gratitud, contentamiento para contigo y todas las cosas que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.